Bien, en este tema vamos a estar hablando en primer lugar qué cosa es una recta transversal o también conocida como una secante. Y no es otra cosa que una recta que corta a cualquier par de rectas del plano en dos puntos. Es decir, una secante o una recta transversal es toda recta que corta a un par de rectas, no tienen por qué ser necesariamente paralelas ese par de rectas. Supongamos que tenemos estas dos rectas amarillas y tenemos una recta verde que corta a estas dos rectas en dos puntos. En dos puntos, vamos a llamarle estos dos puntos el punto A y el punto B. Estos puntos de intersección entre las rectas amarillas, vamos a llamarle L y M, son dos rectas, y tenemos en este caso la recta T, que es una secante o una transversal, es decir, la recta como concepto que corta a otras dos rectas en dos puntos se le llama secante o transversal. Eso es como concepto. Ahora bien, fíjense que en ese punto A y en ese punto B tenemos dos puntos de intersección y además esos puntos de intersección generan un conjunto de ángulos donde A y B son los vértices de dichos ángulos. Vamos a llamarle a esos ángulos, vamos a ponerle, digamos, una numeración. Vamos a llamarle aquí el ángulo 1, el ángulo 2, el ángulo 3, el ángulo 4. Luego a los de abajo vamos a ponerle el ángulo 5, el ángulo 6, el ángulo 7 y el ángulo 8. ¿Ok? Son solo nomenclatura que le hemos puesto a sus ángulos, pudieran ser simplemente otra forma de llamarle. Le hemos puesto números para que sea más fácil identificar. Ahora, a los ángulos que están por encima de las rectas amarillas o por debajo de la recta amarilla, fíjense, en este caso vamos a ver, por encima de la primera recta L tenemos el ángulo 1 y el ángulo 2, y por debajo de la recta M tenemos el ángulo 7 y el ángulo 8. A estos ángulos, al 1 y al 2, al 7 y al 8, se le llaman ángulos externos. Es decir, al ángulo 1, al ángulo 2, el ángulo 7 y el ángulo 8 son externos, porque están por fuera de las dos rectas. Por eso se le dice ángulos externos. Y al ángulo 3, el ángulo 4, el ángulo 5 y el ángulo 6, fíjense que son los que están internamente entre las dos rectas amarillas, entre L y M, a eso se le llama ángulos internos. Es solo una denominación, pero que es importante luego para trabajar con los postulados de los ángulos entre rectas paralelas y una secante que corta dicha recta. Hay ángulos externos, que son los que quedan por fuera de las líneas L y M, y ángulos internos, que son los que quedan por dentro de dichas líneas, de dichas rectas. Ahora bien, además de esto, hay ángulos que son alternos internos y otros que son alternos externos. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, los pares de ángulos 4, por ejemplo, el 4 y el 6, fíjense, el ángulo 4 y el ángulo 6 son ángulos alternos, es decir, están a ambos lados de la línea secante, en este caso la verde. El ángulo 4 y el ángulo 6 son alternos internos. Alternos, pero internos, es decir, que están por dentro. Están dentro de las líneas amarillas y son alternos porque están a ambos lados de la secante. También tenemos
otro par de ángulos que son alternos internos, que son el 3 y el 5. Es decir, el 4 y el 6 y el 3 y el 5 son ángulos alternos internos. Y también podemos hablar de ángulos alternos externos, es decir, el ángulo 1 y el 7, el ángulo 1 y el ángulo 7, fíjense, este ángulo 1 y este ángulo 7 son ángulos que están a ambos lados de la secante, pero que están por fuera de las líneas, por lo tanto, son alternos porque están a ambos lados, pero son externos. Entonces, aquí estaríamos hablando de alternos externos. Son solo definiciones, insisto, que luego van a ser útiles para, primero, conocer cómo llamarle a cada tipo de ángulo y luego los postulados van a estar utilizando estas definiciones para poder realizar dichas asociaciones de manera correcta. Y también tenemos como par de ángulos alternos externos el ángulo 2 con el ángulo 8. Con el ángulo 8. Hasta aquí las definiciones básicas de los ángulos que se forman entre dos líneas cualquiera y una secante o una transversal que corta a ambas líneas por un punto.